Y como cada lunes visitamos el consultorio de quiropraxia integral aquí en Valle María con el doctor Fernando Bonillo. Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy queríamos contarle un poquito el tema de las cuestiones que sufre la columna en la parte baja, digamos en la zona lumbar, con respecto a las malas posiciones y esfuerzos en malas posiciones. Las recomendaciones son, obviamente, chequear la columna periódicamente, como siempre lo decimos, y tratar de encontrar los procesos de subluxaciones vertebrales que sufre la columna a esta altura y corregir esas subluxaciones, tanto la parte del componente vertebral como también corregir la parte del componente muscular, que es un factor muy importante para que la columna empiece a desalinearse y sufrir, digamos, todas las consecuencias que tiene el paciente después, con todos sus dolores, la disminución de la movilidad, se pone muy incómodo el paciente, ya sea para levantar desde una bolsa liviana o cualquier elemento liviano, o mover o disfrutar simplemente de la vida, levantando a algún familiar, a un nieto, a algún sobrino, a algún hijo, que todo eso está impedido por cuestiones de dolencias en la región lumbar. Las recomendaciones son tener a la hora de hacer un esfuerzo la flexión de las rodillas, no del tronco, ¿sí? Y de no levantar cosas que uno sabe que no va a poder o que exceden a sus posibilidades. Si el paciente normalmente viene a la consulta con mucho dolor, donde en la región lumbar, donde uno puede chequear y palpar vértebras que están efectivamente fuera de lugar, junto con la ayuda de la camilla y sus sectores, se puede esto volver a su lugar, pero a su vez lo importante no es solamente reubicar la vértebra ni la columna del paciente, sino también reeducar sobre la vida cotidiana del paciente. Educarlo en cuestiones a los esfuerzos, educarlo en cuestiones a las posturas que uno debe tener al estar mucho tiempo sentado. Ocurre en pacientes que están mucho tiempo sentados estudiando, sentados frente a computadoras. Ese tipo de pacientes tienen esas dolencias porque no saben sentarse, lo hacen de forma inapropiada, la columna todo el tiempo está tratando de buscar un equilibrio, los músculos se contracturan de forma muy brusca y tardan mucho tiempo en disminuir esa tensión muscular para poder aflojar y acomodar la columna. El paciente normalmente trata de llegar a la situación de solucionar eso por medio de medicamentos, que no es tampoco lo aconsejable, porque el medicamento tiende a ser un acostumbramiento a la droga, y después la estructura ósea, el componente muscular y todo se siguen deteriorando. Y lo único que se hace es tapar un síntoma. Entonces, la idea es reeducar al paciente, chequearlo periódicamente y tratar de ajustar esa columna para que nuevamente pueda volver a la normalidad. Claro. En este caso, cuando se habla de este dolor, mucha gente por así dice: yo hace años que vengo con este dolor. ¿La quiropraxia me puede ayudar en ese caso? Sí. Justamente el paciente que viene por primera vez, nosotros lo llamamos que viene en una situación crítica, donde es una columna que ha estado durante mucho tiempo sufriendo maltrato, malas posiciones, malos esfuerzos, y
salir de esa situación crítica a nosotros nos demanda un promedio entre 5 y 10 sesiones, dependiendo de cada columna. Luego el paciente pasa a una situación que nosotros llamamos de mantenimiento, ¿sí? En una situación de mantenimiento el paciente puede venir una vez por mes, una vez cada 2 meses, a hacerse un control, un chequeo y un alineamiento nuevo de la columna, un mantenimiento justamente, ese es el objetivo de la quiropraxia. Y que salga de su situación crítica, ¿no es cierto? En el caso de muchas personas con este tema del confinamiento que se llevan el teléfono a la cama, ver películas, ver series, ¿eso también trae algunos problemas en la posición del cuerpo? Sí, el sedentarismo que se ha generado en todo esto por tema de pandemia, el paciente siempre tiende a moverse mucho menos y a quedarse sentado o acostado en malas posiciones. Todo eso va a repercutir en la columna, todo eso el paciente apenas quiera sentarse o levantarse de forma brusca o por algún motivo, lo va a sentir en su columna, en la región lumbar, con mucho dolor, y ya eso a su vez impide al paciente hacer otras actividades, entonces trae otras consecuencias, inclusive hasta grados de depresión, que el paciente deja de hacer actividades por no sufrir dolor. Entonces se queda cada vez más quieto, más estancado, el paciente se queda cada vez más sedentario. Claro. Atendiendo los días lunes. Seguimos los lunes en Valle María, los esperamos para los chequeos periódicos y poder corregir sus columnas y que puedan tener una vida lo más llevadera posible, sin límites de edad. Desde cualquier edad tienen que venir a chequearse la columna para un correcto funcionamiento de su organismo. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Yo llegué con un dolor en la cadera, en la parte alta. Allá me había hecho varias sesiones de kinesio. Fui al traumatólogo. El traumatólogo me pidió como algo complementario que podía ser quiropraxia o osteopatía. Por la cercanía elegí la quiropraxia y bueno, vine para probar a ver si me ayudaba. Ya hacía varias sesiones de kinesio que había hecho y al pasar el tiempo volvía con el mismo problema. Claro. O sea que lo que estabas utilizando era algo que calmaba temporalmente. Exacto. Era medicación y sesiones de kinesio. Después de la primera sesión de quiropraxia, ¿cómo sentiste esa parte de tu cuerpo? En realidad no sentí solamente esa parte del cuerpo, sino todo lo que es el cuerpo, la espalda, la postura, me ayudó mucho y me calmó. Por ejemplo, yo soy de tener muchas contracturas musculares, también en eso me ayudó. Fue como que la primera sesión ya vi cambios pequeños y después siguieron avanzando. Claro. ¿Cuántas sesiones te llevó para curarte? 4 sesiones. ¿Recomendás la quiropraxia como un complemento para la salud? Sí, es algo que me ayudó en general en todo el cuerpo, no solamente en la zona que me dolía, sino claro, que me ayudó también para la espalda. Me enseñó ejercicios posturales, formas de sentarse para trabajar, que eso también me ayudan y van ayudando a todo esto.